desde que la compañera Angelen apareció en la casa, muchas de las cosas que tenían un valor además de simbólico y académico sensible, empezaron a ocurrir. Y como todo cuerpo que escribe poesía, como el de Gregorio, ocurre, algo pasó y quería contarles que Angie cuando empezó a estudiar y a leerlo a Gregorio en la cercanía, el año pasado, cuando se empezaba a encontrar con los textos, me dijo algo precioso, que fue: esto es una señal. Y cuando sentí que ella lo vivía así como una señal, como los que cohabitamos esa casa trabajando, creo que Gregorio hoy la auspicia, querida Angelén, entonces que esa señal que sentiste la puedas compartir con todos y todas los compañeros para que nos podamos acercar amorosamente a esa vida de ese buscador que fue Gregorio. Así que un placer estar con todos ustedes. Angie, toda la suerte. Gracias, gracias Karina, gracias Andrés, Carlos, a todos quienes están aquí presentes en este conversatorio. Bueno, la idea es eso precisamente, como decía Karina, transmitir todo el amor que sintió Gregorio por su tierra y que lo plasmó en todas sus obras, obras escritas y obras en persona, con sus hechos, poniéndole todo su tiempo, cuerpo, su salud, esto que él consideraba fundamental, que era hacer conocer el territorio de Neuquén a todo el país, y si era posible, a todo el mundo. Por eso les agradezco estar aquí hoy presente, porque nosotros como neuquinos y neuquinas, y hay algunas otras compañeras, por ejemplo, que vi ahí, guardianas de historia, hay una compañera de Olavarría, de la provincia de Buenos Aires, que nos está mirando, que pude ver que ingresó. Hay muchos otros y otras personas que no pude ir viendo que ingresaron, pero ya nos vamos a ir presentando y conociendo. Bueno, la idea es entonces que entre todos podamos compartir un tiempito de lecturas y de charlas, ¿sí? Hoy vamos a tratar sobre el domullo. No sé si está ahí mi compañero asistente para ir poniendo el... Vamos a comenzar entonces con la charla sobre una de sus obras que condensa muchos aspectos de lo que desarrolló Gregorio Álvarez en su científica, como profesional de la medicina, como profesional de la historia y como escritor. Fíjense ahí, yo les puse la tapa del libro. Eso que se ve en el relieve de la tapa es una foto de las algas, ¿sí? Del domullo, de las aguas termales que hay allí. Mucho vamos a hablar hoy sobre eso. Bueno, como les contaba entonces, don Gregorio había dedicado toda su vida a estar desarrollando sus estudios cada vez que tenía la oportunidad de regresar al territorio neuquino, aunque él estuviera en Buenos Aires. Después, bueno, definitivamente se radicó aquí en Neuquén y ahí fue que vino a habitar esta casa que hoy nos hospeda y nos recibe, y en su honor es que estamos desde aquí hoy presentes. Después les voy a hacer un recorrido también. Bueno, aquí en un pequeño párrafo del prefacio que él señalando dos cuestiones importantes, ¿no? Primero, desde que él se fue a Buenos Aires, nunca dejó de venir frecuentemente a Neuquén, a su tierra natal. Sabemos que don Gregorio nació ahí muy cerquita de donde nací yo también, ¿sí? Del Huecú. Hay gente del Huecú, los saludo, aprovecho a saludar. Y nació ahí en el paraje Laí. Y desde ahí se fue a Chusmalal a estudiar, estudió la primaria y la terminó en Buenos Aires, ¿sí? En Buenos Aires entonces se quedó porque siguió sus estudios secundarios y luego sus estudios para recibirse en doctor.
Bueno, entonces él seguía viniendo frecuentemente a Neuquén y ahí dice, nos comenta cómo en 1921 hizo, este es uno de sus primeros viajes a caballo, porque recorría el territorio de la provincia a caballo, junto con vaquianos que lo acompañaban y se prestaban para también relatarle sus historias, distintos caminos, lugares y secretos que guarda nuestro territorio, sobre todo allí muy cerca de la cordillera de los Andes, ¿no? Bueno, entonces yo para comenzar y comenzar charlando también les quería preguntar si tienen por ahí, han tenido la posibilidad de conocer el Domullo, que fueron a Aguascalientes, que es el centro termal que se desarrolló ahí en gran parte gracias a las investigaciones y las gestiones que hizo el doctor Gregorio Álvarez. A ver si me cuentan, el que quiera contar, si conoce el Domullo, si conoce Aguascalientes. Le invito a que nos cuente. ¿Pueden abrir los micrófonos? Hola Angie, qué honor, qué felicidad que estés con esta movida, dándole espacio para que se reavivar la llama de tanto viaje de don Gregorio. Sí, estuve en Aguas, ¿me escuchan? Sí. Ah, bueno, buenos días para todos. Estuve en Aguascalientes y fui a un lugar que creo que se llama Olletas, ¿puede ser? Que es impresionante. Hola, Cintia. Es Hola. hola, querida. A mí me pareció una cosa increíble, bien difícil llegar, encima lo hice a las 2, 3 de la tarde, un solazo, y cuando bajás como en una quebrada, viene el arroyo de agua caliente, y hay unos lugares donde surge el agua, y yo pensé que eran rocas, y de pronto vi que tenía movimiento, y es vida, ¿no? Y ahí estaban esas algas, ¿no? Que son como gelatinas, creo que con Karina Rita lo habíamos hablado, y realmente parece de otro planeta, ¿no? Fue una experiencia increíble, y bueno, y me imaginaba a don Gregorio recorriendo esos espacios y bueno, y haciendo sus investigaciones, sus descubrimientos. Así que Bien, y eso. tomando muestras, ¿viste? Tomando muestras, porque era lo que él hacía, era tomar muestras de esas algas para poderlas llevar a laboratorios especializados y descubrir sus propiedades, saber qué propiedades eran beneficiosas para los seres humanos, y bueno, y valorar como recurso termal importante de nuestra provincia, donde hablamos del Domullo y su riqueza termal, ¿sí? Y damos algunas características de este macizo que no está dentro de la cordillera de los Andes, sino que está separada de la cordillera de los Andes, y por eso, acá bien lo dice Gregorio en el libro, que no comparte ningún límite, no comparte ninguno de sus lados con otro país, ¿no? En este caso sería Chile, el que está hablando. O sea, y se ostenta la condición de ser íntegramente neuquino, pues no comparte con país alguno el condominio de su mole gigantesca. Mole gigantesca, claro, por eso es considerado el techo de la Patagonia, porque es la elevación más que tiene más altura, alrededor de los 4.700 metros de altura. Ese es un volcán que a consecuencia de la última glaciación sufrió el apagamiento de su chimenea. El Domullo, vamos a verlo acá, hay una foto muy bonita, más actual que encontré, inclusive ahí va volando, parece un cóndor que siempre anda visitando sus cúspides, que tiene 3, ¿sí? Tiene 3 picos el Domullo.
vamos a ir hablando un poquito de esto. Dice, su configuración es alargada de sur a oeste, de suroeste digo, a noreste, y en tal extensión se individualizan 3 picos. El del norte es un cono cuyo lado oriental cae verticalmente formando el paredón de un profundo canal que corre el Domullo. Según dice don Gregorio, es el que da su nombre al cerro, derivado de esta palabra mapuche que es Xumuxot, ¿no? Entonces él separa la palabra y indica que Xumu viene a ser río encajonado, ¿sí? Sí, para los que han andado por ahí por la zona de Laja, entre las Lajas y el arroyo, que se llama Yumu Yumu también, que precisamente hace referencia a este venir de estas aguas de la cordillera que viene de manera encajonada. Y Yod, dice don Gregorio, que es muy, ¿no? Entonces, para él hay distintas etimologías de la palabra que dan distintas explicaciones. Algunos le dicen que tiene que ver con que es esposo, que es nariz de mujer, ¿sí? Bueno, don Gregorio, con todos sus estudios, y él se dedicaba mucho a analizar el origen de las palabras, la toponimia, y él definió, después de todas sus investigaciones, que el más acertado para él era esta explicación, ¿sí? Por eso la compartimos aquí, que genera entonces una gran admiración y respeto. Por eso los habitantes del lugar y muchos neuquinos y neuquinas lo conocemos como el Paire, ¿no? Y así se refería también don Gregorio, como dándole esta, como el padre de la tierra y de este espíritu de la tierra, de la Ñuque Mapu, como le gustaba decir a don Gregorio, tomando palabras de los pueblos originarios de nuestra tierra, las comunidades mapuches, que fueron las que le dieron los primeros significados y maneras también a este macizo que era imponente y que tenía alrededor todas estas manifestaciones como los geysers, ¿no? Histórica, estoy mostrando, yo voy siguiendo la línea del libro, ¿sí? Así los voy mostrando como va apareciendo en el libro que El Domullo es un misterio, que les decía que escribió don Gregorio, que publicó en 1979. Él hace referencia a este dibujo a punta seca del coronel Olascuaga, que como saben, los que son neuquinos, fue el primer gobernador del territorio de Neuquén, naciendo en Chosmalal, y él se dedicó bastante a investigar la geografía del territorio que le tocaba gobernar, y allí también, como él se dedicó bastante a hacer un registro artístico, porque esto es un dibujo, fíjense, de las olletas del Domullo. Ahí se ven las olletas, también llamadas geyser, que son estas efusiones de líquido que son elevadas a distinto. Cuando las encuentra, estaba muy asombrado porque decía que hacían además un ruido muy fuerte al despedir esos líquidos, entonces por eso también se le fue conocida como las olletas bramadoras, ¿sí? Don Gregorio lo reconoce en esto de ser uno de los primeros que registran la actividad termal del Domullo, y que lo da a conocer a nivel nacional, y puse nacional entre comillas porque tenemos que pensar que en 1882, cuando el coronel
Olascuaga estaba haciendo estos dibujos y estaba dando a conocer esta información, la nación, así entendida como la conocemos nosotros hoy, la nación argentina, estaba en su proceso de construcción, ¿sí? Se iban generando esta identidad nacional a través de, precisamente, de las informaciones que iban llegando de las características, no solo geográficas, sino también culturales de todo el territorio. Que se quería convertir en nacional. Sabemos que esto llevó una larga tarea y bueno, no nos vamos a ocupar aquí precisamente de eso, pero sí vamos a ver un poco, si podemos charlar un poquito con una especialista que está ahí, que yo ya hablé con ella, le dije, Cintia, del Museo ella profesora de Historia del Arte y tiene contacto directo y es la encargada también de mostrar estas obras que nos dejó Olascuaga y que se llamó Topografía Andina, a la cual hace referencia don Gregorio. Hola Cintia, ¿estás ahí? Micrófono habilitado, Cintia. Buenos días Carmen, Cintia, hola. Carlos, qué bueno que estemos todos en esta charla, que está re lindo. Bueno, para ser breve, ahí nos encontramos con un dibujo muy importante, no solo por la técnica y la dificultad de la técnica, porque, bueno, digamos, ahora voy a hacer un paréntesis de cómo hizo ese dibujo Olascuaga, sino que para trazar un paralelismo con la obra, puntualmente el escrito que va a hacer Gregorio Álvarez, bueno, Olascuaga también responde a la figura de científico, ¿no? Y de, bueno, en términos artísticos, del artista viajero, que son personas que se enmarcan en campañas científicas. En este caso Olascuaga va a hacer una campaña militar, pero que se dedican a estudiar la toponimia, a plasmar los relatos, digamos, de estos saberes empíricos que tienen las personas de la zona, los lugareños. En el caso de Olascuaga, él parlamentaba y también dialogaba con las personas de los pueblos originarios. No era meramente, digamos, porque viene, digamos, haciendo la logística de la campaña del desierto, no es que va a venir con el fusil o con el Remington. Insisto en esto, que él dialogaba con estas personas, y así como Gregorio, bueno, plasmaban todos estos relatos en cartas, en misivas, en escritos, y también los conocimientos científicos de la zona. En este caso, bueno, las propiedades que van a tener las algas del domullo, también del copahue, acompañado, insisto, con esto de los relatos, que estos saberes empíricos son muy importantes, y este paso, esta transmisión oral, que alguien las haya podido plasmar, también es muy valioso, porque por algo, digamos, nos aúna esta reunión, también el poder en la actualidad poseer y analizar estos saberes, para nosotros los neuquinos es muy valioso. Bueno, y puntualizando en el dibujo, bueno, no era tarea fácil. Es una técnica que se llama plein air, que quiere decir que el artista no solo, en este caso Olascuaga, iba con el teodolito, que además el teodolito de la época, Carlos debe saber bien esto, pesaba muchísimo porque era un teodolito gigante, sino que iban también con el caballete para hacer los dibujos, para poner el caballete del artista, poner el atril, como se llama, y se boceta, ¿no? O se hace el dibujo en el momento, o se hace un pequeño boceto, y luego en el atelier del artista se dibuja con detalle. Yo estimo que lo hizo con detalle después en su escritorio, porque bueno, es una tinta china con plumín, es un trabajo muy delicado. Pero bueno, felizmente hoy lo tenemos aquí en el museo, el detalle de, digamos, la cumbre del domullo con las olletas.
Bien, muchas gracias, Cintia. Qué bueno. Mira, vamos a seguir hablando un poquito de este dibujo. Reseña histórica, dice que toma Gregorio de la carta de Olascoaga a su responsable a nivel nacional, comentando un poco sobre la actividad termal y el lugar. Dice, se asegura que dichas aguas producen efectos de mucha salud. Vamos a pasarlo ahí. Que dichas aguas producen efectos de mucha salud y engorden los ganados criollos, y parece que ellos mismos estuviesen convencidos de esa verdad, pues todas las tardes después de la puesta del sol se les ve venir de diferentes puntos y llegar ansiosos a la bebida caliente. Se diría que aquel es un método establecido, el 5 o'clock tea, en inglés lo señala Olascoaga, ¿no? La hora del té. Hasta aquí Olascoaga dice don Gregorio, y comienza a hablar, a desarrollar él también sobre esta idea que es esgrimida por Olascoaga, donde se acercan los animales a tomar de esta agua caliente, dice. Desde esta descripción hasta la actualidad puede decirse que nada ha variado en los fenómenos físicos que la naturaleza ofrece a la curiosidad del viajero y del investigador, porque según un informe de hoy, oriundo de la zona, lo que atraía a los animales y en especial a las vacas de un poblador de o vegetantes que crecían a la orilla de los arroyos de agua caliente, y de los dos geysers que pueden apreciarse en el grabado a punta seca, inédito de Olascoaga, cuyo original me ha sido facilitado por la familia. Acá habla de la procedencia, de también cómo llegó ese original que hoy se encuentra en el Museo Olascoaga. Es precisamente gracias al doctor Gregorio Álvarez, que lo había recibido la familia de Olascoaga y se lo donó, y hay una carta de donación precisamente al Museo de Chosmalal, al cual él también colaboró con su creación. Y dice, como el dueño de las vacas advertiera que el hocico, trató de tapar los dos chorros con grandes piedras, logrando su propósito solamente en uno. Bueno, al pie de estos geysers se observan conglomerados de una producción vegetal que, según los estudios realizados por el ingeniero Milan Dimitri, pertenece a la especie de algas termales llamadas Ribularia hematites. Esta ha sido posiblemente la golosina que acompañaba la hora del té de las vacas, al que risueñamente se refiere Olascoaga. Bueno, fíjense cómo los estaban por allí. Entonces, con estas aguas termales y con las algas. Bueno, también quienes han desarrollado la investigación fue el padre Elino de Carvajal, que describe las olletas bramadoras en su libro Por el Alto Neuquén, editado en el año 1906. Bueno, fíjense cómo el registro histórico, ¿no?, nos lleva de 1882 a 1906, ya estaban siendo estudiadas y analizadas por lo maravillosa de su presencia en estas tierras, ¿no?, de las aguas termales y sus manifestaciones de la actividad volcánica del lugar. Bueno, el geólogo también, al cual hace mucha referencia en este libro Gregorio, por sus estudios, que fueron uno de los primeros estudios de geología que intentan dar cuenta de la antigüedad geológica de estas formaciones, es del doctor Pablo Grueber, que él escribe toda la geología y las fumarolas que se encuentran allí presentes. También vuelve a nombrar que en 1958, gracias a este académico de las ciencias, el ingeniero agrónomo Dimitri, se identificaron las algas termales del Domullo, precisamente porque don Gregorio compartía con él las muestras de las algas para que las pudiera analizar en Buenos Aires, y allí
descubrir todas sus propiedades, a las cuales don Gregorio trataba de identificar, porque como médico, como humanista, él, todo lo que él hacía, toda su obra estaba pensada precisamente para de la vida de las personas. Y entonces todo su desarrollo respecto al termalismo fue muy importante porque no solo identificó todas las propiedades dermatológicas y para problemas también reumáticos y de artritis que tienen las algas, sino que también hizo muchas gestiones para eso, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poquito de esas gestiones que él realizó con los distintos gobiernos de turno, no importaba si fueran gobiernos militares o democráticos, él estaba siempre haciendo lo que él consideraba necesario para el desarrollo de la ciencia y para el desarrollo de nuestro territorio y sus habitantes, ¿no? Por eso aquí hago una breve descripción de cómo se compone este complejo termal Domullo. Y ahí tenemos, fíjense, esta es el archivo fotográfico de don Gregorio, en el cual lo tenemos aquí a disposición en Casa Museo. Yo hice selección de ahí, de estas dos fotos. Una, se ve la sombra de don Gregorio tomando foto a las algas, ¿no? Hay mucha cantidad de fotografía de don Gregorio, fascinado con las algas, le tomaba foto a las distintas tonalidades que presentan estas algas, ¿sí? En su mayoría son de tonos rosados, blancos, grises, ¿sí? Él destaca que no hay muchas algas de color azul, como era más habitual en alguna zona muy parecida al Domullo que señala en Estados Unidos. Bueno, no contamos con esa alga azul, pero sí con toda esa otra variedad de colores. Hoy, en la actualidad, nosotros estamos pudiendo disfrutar de este complejo termal y las propiedades de las algas y de sus aguas en aguas calientes, ¿sí? A los otros lugares se puede asistir, pero no hay utilización termal de esos espacios. Vamos a hacer la aclaración para los que no son de Neuquén y que por ahí no han tenido la posibilidad de acercarse a la zona del Domullo, que estos arroyos y estos lugares donde hay manifestaciones de aguas termales y algas se encuentran en la base del volcán Domullo, en una gran extensión de tierra, ¿no? Entonces se recorren varios kilómetros entre uno y otro lugar. Hay que recorrerlo con paciencia, ¿no? Y ahí está tomando, hay otra foto de las algas y está tomando la temperatura, algo muy importante, ¿sí? Dice, el camino es complicado. Sí, es muy complicado el camino, ya vamos a hablar del camino y cómo llegar a aguas calientes. La verdad que hay que tener coraje para hacerlo en auto. Y en camioneta uno ya tiene un poquito más de coraje. En 4x4 mejor. Pero en auto yo fui y realmente más de las pendientes que están frente al cajón de la Treuco, que me hicieron temblar realmente porque, bueno, es camino bien de cordillera, bien de precipicio. Bueno, ahí estamos, entonces volvemos al tema de las algas, porque dice que desprendidas algunas muestras fueron traídas a Buenos Aires y presentadas al ingeniero Dimitri, creyendo que podría tratarse de alguna especie de hongos no conocida. Así, con esa presunción la lleva Gregorio Álvarez a ser analizadas a Buenos Aires, y bueno, es el ingeniero Dimitri quien le dice que al estudiarla les asegura que no son hongos, sino que son algas, ¿sí? Ahí estamos entonces con las fotografías que también son del registro de don Gregorio Álvarez, ahí lo vemos a él, aplicaciones tipo
con un lienzo, que era lo que él recomendaba, ¿no? Tomar una muestra, un poco de estas algas, ponerlas en un lienzo y ir tocando, haciendo nada, ¿sí? Principalmente él tomó mucho registro de sus tratamientos médicos que eran experimentales, ¿sí? En pacientes con psoriasis, con vitíligo y, bueno, otros tipos de problemas de afecciones a la piel, y luego también pudo observar que eran muy buenas las aguas y se daban baños y para la artritis y el reuma, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos al mismísimo don Gregorio haciendo sus aplicaciones en un paciente, que para don Gregorio estas algas también eran milagrosas, porque realmente él se dedicó mucho en su trabajo como médico a las afecciones de la piel, era especialista en eso, y antes con las algas como recurso que él estaba experimentando, tuvo muchas repercusiones sus trabajos científicos y lo que él podía comentar en distintos medios de comunicación sobre las algas, que él siempre iba y cuando daba entrevistas y hacía, no solo daba entrevistas, sino que también hacía presentaciones por escrito, en congresos, en distintos seminarios, sobre todo de la medicina. Y como les decía, él entonces hacía todas esas presentaciones y daba a conocer todas las propiedades del domullo y sus algas y sus aguas milagrosas, con propiedades que podían alargar la vida. Con este título que dice, en las algas termales del domullo podría estar la clave de la prolongación de la vida, ¿sí? Él entonces comienza a relatar cómo cuando lleva las muestras al laboratorio de Dimitri, encuentra que casualmente encuentra en los frascos que él lleva que son moscas muy chiquititas, son de otra especie, se da cuenta que son moscas muy distintas a las que habitualmente nosotros conocemos o vemos, que son moscas muy chiquititas, las describe como moscas chiquitas, en su aspecto, y que habían entonces en su frasco moscas y larvas de las moscas, ¿sí? Y que habían quedado allí por varios meses. Dentro de las algas estaban las moscas y habían podido sobrevivir muchos meses en estado como vegetativo, dentro del frasco tapado y adentro de las algas, ¿sí? Entonces ahí él relata lo siguiente. Al microscopio las moscas se distinguen de las moscas comunes porque las alas, que son de 2 tamaños, se presentan las más pequeñas como élitros debajo de los mayores a ambos lados del cuerpo. Las nervaduras de las alas mayores es poco más o menos igual a la de las moscas comunes. Mirada al microscopio se observa que su tubo digestivo estaba repleto de la sustancia álgica en verdadero estado de digestión. He tenido una observación directa durante 8 meses en Buenos Aires, un frasco de vidrio tapado a rosca y semilleno de algas y el líquido que de ellas emana, cuyo volumen se podría calcular en un 20%, el mismo en que estaban sumergidas estas algas, con fuerte concentración de ácido sulfídrico. He de hacer notar que estos insectos estaban guarecidos en el espesor de las algas al comenzar la investigación. No fue poca la sorpresa de los concurrentes a mis conferencias al observar estos hechos que sugieren una vivencia prolongada en forma vegetativa, tanto de las moscas como de las larvas. Ambos insectos presentaban la misma vitalidad que observé cuando vivían al estado libre en las termas. Al parecer, no habían experimentado dificultad para vivir en un ambiente tan rarefacto como puede serlo un frasco de vidrio herméticamente cerrado.
Bueno, don Gregorio, entonces, sobre este hallazgo casual que se da de tener moscas en el frasco de sus muestras, pudo ir determinando que lo que hacía que esto fuera posible, dice, que es conocido de los científicos, biólogos, médicos y naturistas, la influencia que para la preservación de la salud y alargamiento de la vida ejercen las enzimas, y en modo particular la provitamina A o caroteno, en las reparaciones de órganos derivados del ectodermo, piel, sistema nervioso y órganos de los sentidos. Bueno, esa es la explicación científica, dice, por qué él dice que alarga la vida y se encuentra allí en las algas del domullo el secreto de la vida. En la revista Neuquenia, a la cual don Gregorio hace referencia también en su libro, El domullo y sus misterios, hace referencia a la revista Neuquenia, ya que allí él pudo explayarse un poco más sobre este hallazgo y sobre las propiedades termales. Queremos decir que esto de la revista Neuquenia, hace poquito también nosotros pudimos encontrarnos con ellas y le pudimos sacar tomar este registro, ¿sí? de la revista Neuquenia, a la cual también hace referencia don Gregorio, ¿sí? Porque dice que, bueno, en el quinto número pone, y ahí es donde lo que muestro, pone el desarrollo de las investigaciones que realiza Dimitri con las muestras que él entrega. Vamos a hablar un poquito también de las repercusiones que tiene el dar a conocer las propiedades del domullo, ¿sí? Las propiedades termales del domullo tienen mucha repercusión porque don Gregorio, como les contaba, visita varios medios de comunicación dando a conocer sus hallazgos y dando a conocer la zona. Y entonces, esas repercusiones que tienen, ¿no?, los medios masivos de comunicación cuando llegan a personas muy necesitadas para solucionar años y años de problemas de salud. Entonces, recibe muchísima correspondencia, enorme cantidad de correspondencia que nosotros también estamos ahora estudiando, que hemos podido encontrar en el Archivo Histórico Provincial. Bueno, fíjense que ahí en esta carta hablan sobre un programa La Estrella, ¿sí? Un programa, La Estrella no, El Espejo, que es un programa televisivo en el cual participó don Gregorio. Dice que participó el 18 de julio de 1985, que fue entrevistado por este programa federal, dice, de Canal 13, y dio a conocer a todo el país sobre las propiedades termales y curativas de las algas del domullo. Entonces empezó a recibir muchísima cantidad de correspondencia, años y años le fueron mandando. A partir de esa presentación encontramos mucha, pero anterior también, le fueron mandando a él de distintas partes del país. Tenemos cartas que vienen de Salta, de Córdoba, de Santa Fe, bueno, de muchísimos lugares del mundo también, porque le mandan a pedir desde España, desde Italia, desde África también. Le solicitan que les envíe algas. La gente quería las algas, ¿no? Porque él tuvo que realizar con su secretaria esta circular para responderles a todos los que les habían escrito, producto de su aparición en este programa televisivo, que eran tanta la cantidad de correspondencia, que él hace una circular porque no podía ponerse a responderle a uno por uno. Entonces dice: con esta circular hago referencia a la mucha correspondencia que he recibido y que por razones de salud no puedo
contextualmente, salvar las dificultades, ya que la respuesta sirve para todos los que consultan sobre las algas del domullo para la cura de la psoriasis, otras enfermedades de la piel y afecciones reumáticas. Las algas son volcánicas y nacen en las aguas calientes que emanan del volcán Domullo. No se explotan comercialmente, lo que quiere decir no se encuentra en farmacias, y el que tiene necesidad de utilizarlas debe trasladarse en automóvil hasta el lugar donde se producen. De esta ciudad de Neuquén distan 8 horas de viaje por camino carretero. Los meses apropiados son enero, febrero y marzo. Acá una acotación, una salvedad, porque el camino carretero que hace referencia a don Gregorio fue una de sus gestiones y sus pedidos a los gobernadores de la provincia para que puedan hacer accesible con vías constituidas el acceso hasta las aguas termales, ¿sí? Entonces, esta circular corresponde al año 1986, ¿sí? Los caminos. Hago esta salvedad, ¿sí? Porque ya se podía ir en automóvil. Bueno, y dice, no existen en el lugar médicos ni servicios sanitarios apropiados, solamente hay que utilizar los arroyos de agua caliente. Los baños deben ser progresivamente aumentados hasta llegar a los 15 minutos de duración. Después de lo cual hay al alcance de la mano, envolviéndolas en una gasa, trapo, rejilla o pañuelo, palpando luego la zona afectada durante 1 o 2 horas. Se recomienda 2 baños diarios durante 15 días por lo menos. No existe todavía hotelería. Hay solamente 6 bungalows o cabañas que los alquilan para una temporada de 15 días corridos. El Instituto de Seguridad Social de Neuquén, sección Turismo, situado en calle Buenos Aires, 353 de Neuquén. Ahí pasa el teléfono y dice que es el organismo al cual se puede consultar para las reservas. Como hay mucha demanda, recomiendo ir en carpa, traer comida y los enseres necesarios para los días que permanezcan en el lugar. Además, desearía dejar constancia que estas afecciones también pueden ser tratadas con parecidos resultados en Termas de Copahue, donde sí existe una infraestructura adecuada y servicio médico especializado. Desde hace aproximadamente 8 años he dejado de atender mi consultorio por prescripción médica y en este momento, con mis 96 años, me encuentro abocado a la historia del Neuquén, por lo que lamento no serle de más utilidad. Sin más, saludo a usted con mi distinguida consideración, doctor Gregorio Álvarez. Bueno, esa es la circular que él termina por presentar y hacer llegar a todos, porque, bueno, era muchísima la demanda de personas que le pedían le manden algas, ¿no? para sus tratamientos. Como decía, las repercusiones del trabajo que desarrolla don Gregorio son muy importantes, tanto es así que él hizo muchas gestiones y muchos esfuerzos para que llegara hasta el Domullo, hasta Aguas Calientes, llegar a la construcción de caminos, que estuvo a cargo de Vialidad Provincial. Cuando se hace la inauguración del camino de acceso a las algas termales del Domullo, realiza una presentación a pedido del gobernador, en ese momento Felipe Zapag, donde en el acto de inauguración él expresa lo siguiente. Dice: señor gobernador, autoridades civiles, militares y eclesiásticas, pobladores en general y concurrentes a este acto, señores y señoras. El señor gobernador me ha conferido el honor de dirigiros la palabra, tal vez porque ha considerado cuán grato podía ser para mí expresar la alegría que me iba a producir ver realizada una gran aspiración. Cumpliendo con el mandato, cábeme destacar en primer término
general complacencia ante el acontecimiento que nos ha congregado. Aunque conmueva la modestia del señor gobernador don Felipe Zapac, no he de callar mi reconocimiento ante esta gran obra constructiva de su gobierno en tierras que han sido inaccesibles en este norte neuquino, tan merecedor pero tan sensiblemente marginado por las oponencias de la naturaleza de las distancias. Sin embargo, la providencia había previsto entre estas serranías imaginares algunos recursos que han logrado posibilitar la permanencia de pobladores cuyo mayor parte la constituyen transhumantes, que acuden desde sus asentamientos todos los veranos para el apacentamiento de su magro ganado. Desde ahora podemos comenzar a pensar la forma en que debemos aprovechar las ventajas que nos brinda esta acertada obra de gobierno con la red vial que va a valorizar a la región en múltiples aspectos. Bueno, entonces ahí habla de, sigue comentando de las propiedades termales del Domullo, de lo importante de conocer toda la región turísticamente. Esto quería comentarle un poco entonces sus gestiones respecto para la construcción del camino. Tanto fue para eso como también su pedido, y este se los voy a leer porque es más cortito que el otro, su pedido a otro gobernador para que se convierta en Parque Provincial Turístico y Termal Domullo, o él le solicita a los gobernadores, en este caso era a Salvatori, que se establezca desde el gobierno como parque provincial, ¿sí? O reserva. Entonces él dice que, bueno, tengo el agrado de dirigirme al señor gobernador para exponerle una sugerencia basada en mis reiteradas exploraciones en la región del Domullo desde el año 1945 y en las ponencias presentadas en un congreso de turismo y completadas en el congreso de termalismo realizado en la ciudad de San Juan en 1969. En diversos trabajos y conferencias me he ocupado en dar a conocer la geografía física y humana de la región que domina el volcán Domullo, cerro permanentemente nevado cuya altura, según los andinistas que lo han escalado, se aproxima a los 5.000 metros. Además de la belleza exótica que ofrece el paisaje, principalmente roqueño, profuso en cerros multicolores que constituyen la orografía del norte del Neuquén, cuyo centro es el Domullo, he advertido en mis viajes que esa región posee tesoros geológicos, termales, paleontológicos, arqueológicos y antropológicos, cuyo estudio de alto nivel científico, efectuado principalmente en su época por el doctor Pablo Gruber, no ha sido continuado aplicando los adelantos y metodologías que podría relacionarlos con los modernos conocimientos, cuyo fin sería aquilatar y ampliar lo ya emprendido. Quiero decir, señor gobernador, que para completar el conocimiento de nuestra tierra, joven pero promisoria en el campo de la ciencia, se hace necesaria la iniciación y prosecución de las investigaciones que evalúen desde el punto de vista geológico, ecológico, climático, turístico y termal, sin olvidar sus derivaciones para las referentes a la fauna y la flora. Fundado en las apreciaciones anotadas y teniendo en cuenta las dificultades que presenta la región hasta que se pueda contar con los caminos de acceso actualmente en construcción, bueno, esta carta es del 73, es anterior a la construcción del camino, y antes de que las riquezas presentemente enunciadas atraigan las apetencias foráneas en el afán de explotar sus fuentes termales, sus algas y su origen, y su original atracción turística, no siempre constructiva y sí ajenas al interés y relevancia de nuestra provincia, es que me dirijo al señor gobernador para solicitarle, basándome en el amor a mi provincia y amparo que siempre me ha demostrado su gobierno, quiera crear por decreto y a la brevedad posible el Parque Provincial Turístico y Termal del Domullo, o simplemente el Parque Provincial del Domullo, ya que son varios los motivos que se pueden involucrar. Bueno, fíjense cómo
hace alusión entonces a la necesidad imperiosa de que haya reconocimiento a estas maravillas del norte neuquino como es el Domullo y a sus riquezas termal, también dice antropológica, geológica, arqueológica, ¿sí? Bueno, luego de que don Gregorio Álvarez partiera, luego de 3 años de su fallecimiento, se crea el sistema Domullo, área natural protegida, ¿sí? Se crea 3 años después de su partida. ¿Qué saben sobre la dama quemada, sobre el toro colorado embravecido que tira piedras por el Domullo a quien se anime a subirlo, o también del caballo enojado, blanco, que custodia a esa dama que se peina con un peine de oro? Bueno, fíjense ahí en la que se está compartiendo en la imagen donde está don Gregorio, sentado, descansando luego de tomar sus muestras en una de las últimas excursiones que hizo al Domullo. Dice, un temor supersticioso desde los tiempos de la pegüeña incógnita veda su escalamiento, porque para infundir respeto, sus o inquipines forjaron leyendas terroríficas que aún perduran. Esto lo dice en El Tronco de Oro, el doctor Gregorio Álvarez. Precisamente en El Tronco de Oro, al cual él inicia con esta otra obra muy importante que también vamos a desarrollar en un próximo conversatorio, hace referencia también a esta leyenda, a la leyenda del Tronco de Oro, que es la leyenda del Domullo, ¿sí? También está allí abajo de las nieves permanentes que están en la cúspide del Domullo. Y que él es, dentro de toda la variedad de versiones, de leyendas y mitos que hay sobre el Domullo, él selecciona esta, la del Tronco de Oro, que se la comparte un señor del lugar, que muchos años que estaba en el lugar él y su familia, que es la versión de Ropajito de las Mercedes Olate, que se lo dio a él, se la convidó a él esta versión, dice. Y dice, cuando él le pregunta por qué, bueno, hay tantas leyendas distintas del Domullo, entonces le pregunta qué sabe él. Entonces le dice, mire patrón, yo conozco todo el cerro como a las palmas de mi mano. Por lo consiguiente puedo asegurarle que mucho de lo que cuenta el Domullo son puras laceras, tonterías. Lo único que puede haber, aunque yo de oro, del que tanto habla la gente por aquí. ¿En qué se funda usted, le pregunta don Gregorio, para suponer que a lo del Tronco de Oro debe dársele más crédito que a lo que se dice sobre el potro y el toro que cuidan o vigilan a una doncella rubia que se peina con un peine de oro a la orilla de una laguna? Olate ríe y contesta, ¿no ve, patrón, que todo eso es fantasía de los puebleros? Nadie ha visto ninguna laguna ni lo demás que se cuenta. Nadie quiere aventurarse a subir el cerro, porque se enoja y produce tempestades que lo pueden matar a uno. ¿No vio lo que le pasó a usted cuando subió la primera vez? Y eso que usted es de por aquí y se mostró siempre su amigo. ¿Y usted cree en el Tronco de Oro?, le pregunta don Gregorio. Ese es otro cantar. Posible es que pueda existir, porque me lo contó mi padrino, que vivió muchos años en este cajón del Chidileo. Del Chadileo. A él no se lo había contado. Se lo había contado un campesino. La cosa fue así. De repente oyó el estampido de un trueno y vio una niebla negra que venía oscureciendo el cerro desde el norte, del lado de Mendoza.
Como era vaquiano del lugar, ya echó de ver que se le venía encima una tormenta. Se apuró entonces a volver a las casas y no se ocupó más de las ovejas. Al bajar a lo derecho, con el riesgo de hundirse en las yeseras, vio a un costado una piedra parecida a un tronco de árbol, que relumbraba como si fuese de oro. Se desmontó y observó. Era un tronco, pero de oro macizo, así de grueso que estaba bien hundido en la tierra. Como ya lo envolvía la escurona y tenía miedo a la nieve volá, que lo podía desorientar con todo el dolor de su alma, cabalgó de nuevo, pero se fijó bien cómo era el lugar para volver a buscarlo, cuando mejorase el tiempo, y siguió peligrando hasta llegar a lo bajo. Pudo salvarse por milagro, pero el temporal duró varios días y tapó de nieve todito entero el cañadón. Nunca se derritió del todo, pero el tronco de oro está allí, en lo profundo, tapado. Hay que esperar un invierno que no sea nevado y un verano de sol. Entonces habrá que ir. ¿Y el campesino dónde vivía? Hace añazos, dice, que murió. Durante el relato no había apartado los ojos del ventisquero. Lo formaban grandes bloques de nieve helada que semejan catedrales, monumentos, mausoleos, obeliscos truncados, monstruos de variadas formas, entre cuyos en intersticios de luz, filtrándose en haces, fulguraba con todos los tonos del azul. El conjunto sugería lo que podía ser las ruinas de una ciudad polar. Era una procesión de penitentes y formas blancas que cubrían la pendiente hasta el lugar en que se precipitaban en cascadas el arroyo Chalileo que nacía de su deshielo. El cuadro producía un efecto en cierto modo macabro. El pensamiento era conducido desde la impresión de la fascinación hasta la del espanto, y la mente inquieta se preguntaba: ¿por qué ese ingente mole de nieve de hielo, a la que solamente una poderosa fuente de calor puede deshelar, tenga que ocultar precisamente el tronco de oro de la tradición? Paro aquí con el desarrollo de la leyenda del tronco de oro, porque después la retomaremos seguramente cuando hablemos de esta obra cumbre de don Gregorio, que es de recopilación del folclore neuquino, que es el tronco de oro. Fíjense, ¿no?, la admiración que tenía don Gregorio por el domullo y sus misterios, que no solo dedica gran parte de su vida y su obra a dar a conocer esta zona y sus riquezas, sino que también lo pone en distintos escritos, nombra al domullo y lo evoca, lo invoca. Hacer esta invocación, y voy a dejar lugar a los que quieran charlar, comentar, hablar, para despedirnos, esperando que para el próximo conversatorio podamos charlar un poquito más, que nos podamos acostumbrar a ir compartiendo lecturas y charlando sobre ellas, ¿sí? Bueno, aquí ya lo compartimos en pantalla, sí. Bien, Padre y Señor Domullo, invocación. Tengo aquí mismo el libro. Padre y Señor Domullo de mi Neuquén de piedra, sosténme y dame el brío que el muro da la hiedra. Manténme inquieto y fuerte, cual es tu muela erguida, que sabe del secreto del germen de la vida. Preciso es que ilumines las horas de mi empeño para estudiar las algas de las que tú eres dueño. No es para vanagloria mi trabajo y desvelo, sin vida el logro de un anhelo. Ayúdame a curar el mal de quien padece, que eleve su moral y el sufrimiento cese. Padre y Señor Domullo, tú sabes que te amo, no es para mi provecho que elevo este reclamo. Es para que en el mundo se adquiera la evidencia
del aporte que ofrecen tus algas a la ciencia. Esto bellísimamente expresado por don Gregorio, fue escrito en 1977 y él lo publica en este libro que estamos compartiendo. Para el Ministerio de las Culturas es un gusto este comienzo del ciclo de Leyendo Neuquén, y empezando con nuestro emblema, la Casa, Museo y Espacio Cultural de Gregorio Álvarez, y hablando de Gregorio y sus investigaciones, nada más y nada menos. Así que primero agradecerte, ha hecho un inicio espectacular, el público que nos está acompañando, muchísimas gracias, y lo que decía Yelén, este es sistemas conversatorios, así que podemos interactuar por chat, pedir la palabra, poder hablar de algún tema que se esté tocando en este momento cuando está leyendo alguna obra a Yelén. Nosotros queremos también decirles que nosotros en nuestro trabajo y nuestro equipo de investigación, y sobre todo la Casa Museo, conserva muchas de las publicaciones, todas están digitalizadas. Breve y próximamente vamos a generar un espacio donde puedan acceder a todas las obras de Gregorio en PDF. Hay un fondo fotográfico que también van a poder investigarlo, recorrerlo. También hemos recuperado una publicación, no sé si los más viejos vamos a hacer memoria y vamos a entrar en la historia de la televisión. Sucesos Argentinos tenía, cuando iban al cine en los años 60 y pico, 70, había una publicación donde venía Gregorio a caballo y decía Gregorio en su investigación, y va por una pasarela. Bueno, eso lo recuperamos, lo tenemos en nuestro poder ya, y lo vamos a, próximamente en las otras emisiones, lo vamos a mostrar para que ustedes sean privilegiados y por este canal puedan tener acceso a esas publicaciones. Así que los invitamos a que se animen, a que estén en permanente contacto con la casa. Nuestro Facebook, por donde muchos se han comunicado, y he visto, porque yo soy uno de los administradores, de que hay respuesta rápida. Nosotros estamos midiendo eso y pedimos que nos tengan paciencia y pedimos disculpas si hay algo que nosotros hayamos obviado y no haya salido como sería del gusto de ustedes. Estamos haciendo este ciclo desde el Ministerio de las Culturas para ponernos a disposición de todo el público en general. De los investigadores en particular, la obra de Gregorio está a su disposición, para eso está la casa, y queremos entrar en la virtualidad con todo este material para que sea un acceso lineal, que no haya privilegios, que cada uno que quiera investigarlo a Gregorio entre a la red y pueda hacerlo sin reparo. Por ahí hay que contar con el ánimo de quien lo atiende, si tiene el tiempo para atenderlo o no. Bueno, la virtualidad nos va a dar la posibilidad de que esté online 24 horas y todos puedan leerlo o investigarlo. Así que, Aye, nuevamente te queremos agradecer. Nuestro equipo de trabajo, tus compañeros de trabajo, estamos gustosos de lo que ha pasado hoy. El inicio ha sido muy bueno, y agradecer nuevamente a todos y todas por esta participación. Nosotros estábamos deseando poner en red a Gregorio y hemos cumplido. Este es el primer día, uno de los tantos que se van a venir para que podamos interpretar los pensamientos, las investigaciones de quienes nos antecedieron. No solamente Gregorio, vamos a tener en charla a varios que nos representan en toda la provincia.